Bienvenidos tengan todos al Diplomado en Asistencia Técnica Integral y Desarrollo Comunitario, segunda versión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el primer módulo que implica los fundamentos de la asistencia técnica integral y desarrollo comunitario. En el entendido que la participación comunitaria es una parte muy importante para el trabajo de desarrollo comunitario y asistencia técnica, hoy vamos a hablar sobre el tema 4, que implica la participación comunitaria y las metodologías que se aplican. La participación comunitaria puede definirse como un proceso mediante el cual se dota de poder a las personas para que puedan movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan sus vidas. La participación comunitaria también se entiende como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilitan el bien común, es decir, pretende vincular a la comunidad para la investigación de sus propios problemas y necesidades y recursos existentes, para formular proyectos y actividades, para la ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades e instituciones, para evaluar las actividades que se realizan dentro de cada proyecto. Los preceptos constitucionales establecidos sobre participación y control social se encuentran los siguientes. Título 2, Participación y Control Social, artículo 241, que establece que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en diseño de políticas públicas. A su vez, el párrafo 2 dice que la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y las empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Podrá ejercer control social a la calidad de los servicios públicos y la ley establecerá el marco que genera el servicio del control social. La sociedad civil se organizará para definir estructura y composición de la participación y control social. Las entidades de Estado generan espacios de participación y control social por parte de la sociedad. De esta forma, cuando hablamos que podrá ejercer participación y control sobre los recursos fiscales, ahí nos da la potestad a las comunidades a participar dentro del proceso de ejecución de obras, ejecución de diseños de proyectos y ejecución de planes de desarrollo municipales que permitan el desarrollo de nuestras comunidades. Para que pueda hablarse de un proceso de participación comunitaria, es preciso que uno o varios de estos grupos sean capaces de identificar el elemento común de los que los caracteriza, es decir, tiene que haber una toma de conciencia acerca de una necesidad, problema o interés propio y que se perciba también en otras personas, como las que se toma contacto. Ser capaces de identificar lo que se comparte es algo necesario, pero no suficiente. Para poder hablar de una verdadera participación, es preciso además que las personas sean capaces de tomar algún tipo de decisiones relativas al tema que les afecta y actuar para intentar entender y satisfacer estos problemas o necesidades. También podemos decir que la participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. También decimos que en la participación comunitaria el propio grupo es quien estipula las relaciones en función al problema, al cual busca solución mediante un proyecto de desarrollo, de mejoras o de cambio de situación. Una de las características de la participación comunitaria es la búsqueda de mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valorarse ellos mismos para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. A partir de esta participación comunitaria se pueden elaborar ya los planes de desarrollo, lo que actualmente decimos planes de sostenibilidad en proyectos de saneamiento básico y en proyectos de área de riego, planes
de asistencia técnica integral. Aquí les voy a presentar algunas metodologías participativas y los pasos que se deben tomar inicialmente. Estas metodologías son a base de las experiencias dadas en diferentes trabajos realizados, que creo que son importantes para el desarrollo comunitario y asistencia técnica integral. Antes de hablar sobre las metodologías participativas, es importante hablar sobre el trabajo comunitario desde la investigación y acción participativa, que permite construir una propuesta de metodologías participativas. Nos obliga a una reflexión inicial sobre lo que entendemos por participación comunitaria. Si entendemos dicha participación de manera marginal, como imposición o como un simple formalismo, entonces la participación se confunde con presencia y queda dispersa y articulada alrededor de las reivindicaciones puntuales, cayendo casi siempre en clientismo, obras de cemento y medidas tapaboca que muchas veces dividen y silencian a la comunidad. Desde otra mirada, la construcción de verdaderos proyectos participativos debe partir de una participación comunitaria que sea derecho, deber y mecanismo. Una de las metodologías que mejor ha conseguido comprender y trabajar los procesos participativos, que sin duda es la investigación de acción participativa que construye un pensamiento crítico. Es en este módulo que vamos a detallar algunas de las metodologías participativas relacionadas a la investigación acción participativa. Este tipo de metodologías pretende superar dos grandes fisuras: la instancia sujeto-objeto. En las formas académicas normalmente se da el técnico que lo cree saber todo frente a la comunidad a la que se estudia, a la que muchas veces se le califica como desinformada o ignorante. En la investigación-acción, por su ausencia ampliamente participativa, no existe una relación investigador frente a investigados, sino que se trata más bien de una relación horizontal de crecimiento mutuo y aprendizaje conjunto, donde se reconoce el aporte que puede dar cada persona dentro del proceso. Otro punto es la separación investigación-acción. Normalmente en la universidad se estudia y se publica, pero no necesariamente se interviene en los problemas que se estudian. Sin embargo, en la investigación-acción, por su compromiso con la transformación, no se queda en la descripción o el análisis, sino que son las comunidades las que ponen las agendas definidas y las que deciden qué y cómo y para qué se investiga. De esta forma nacen los procesos de planificación en los proyectos. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para hablar de las metodologías participativas es la secuencia de momentos en el trabajo participativo. El momento 1 se refiere a la práctica, corresponde con el conocimiento, vivencias y experiencias de los participantes en el proceso, buscando captar lo que es conocido por todos y cada uno, pero no está ordenado en base a la lógica y a la intuición comunitaria. El momento 2, que es la teoría. Tras recoger el conocimiento, la vivencia y experiencias, se le da fundamentación teórica para analizar los resultados del diagnóstico realizado. Este momento consiste en la investigación documental para concretar alternativas de solución a los problemas identificados. El momento 3, la práctica propositiva. No es más que la elaboración de una propuesta para mejorar la situación inicial detectada en el nivel práctico de lo concreto y sentido. El conocimiento no es un fin, es un medio para impulsar la transformación. Ya para hablar sobre las metodologías participativas, las vamos a estructurar estas metodologías, donde las vamos a poner en metodologías participativas para comprender el contexto sociohistórico. Estas son metodologías que ponen énfasis en la articulación de la problemática, que aparecen como aisladas en la comunidad, pero tienen relaciones causales entre ellas. Busca la comprensión de la historia de las relaciones de poder y cómo éstas se expresan en la salud y el bienestar colectivo. También vamos a hablar sobre las metodologías participativas para comprender y analizar los problemas de estudio. Estas metodologías permiten que las comunidades expresen por un lado miedos, necesidades, carencias, tristezas y por otro sueños deseados y alegrías, partiendo del problema más importante
y analizándolo, su estructura, su origen, las posibilidades reales de la comunidad para enfrentar las oportunidades externas y los desafíos que éstas deben realizar. Otras dos metodologías participativas importantes son la metodología participativa para comprender la dinámica de los actores sociales. Esta metodología se centra en dos ejes fundamentales. El primero, la comprensión de la dinámica de los grupos con los que trabajamos, la valoración de la cohesión, fisuras internas, resistencias y procesos organizativos. El segundo, la evaluación de los actores sociales que están presentes directa o indirectamente. Se trata de valorar aliados y amenazas, las condiciones de las instituciones y organizaciones presentes en el territorio y de cómo la comunidad las percibe y qué funciones cumplen. Otra metodología importante es la del análisis de acciones. Estas metodologías pretenden analizar las acciones de las fuerzas ejercidas contra las comunidades y las respuestas de resistencia organizadas que evitan las agresiones y afectaciones comunitarias. Dentro de las metodologías participativas para comprender el contexto histórico, podemos hablar de la metodología de cartografía socioambiental o mapas comunitarios. Los mapas comunitarios o cartografía socioambiental participativa permiten ir más allá de las descripciones y construir gráficamente la historia de los territorios, de sus conflictos, de los actores, de las relaciones, de las amenazas y oportunidades. La cartografía social es una metodología nueva alternativa que permite que las comunidades conozcan y construyan un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. También es un proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la comunicación, de la experiencia de los lugares no nombrados. También esta geografía política constituye así un elemento de autogestión y empoderamiento comunitario que permite viabilizar las falsas coincidencias, transitando de los planos estáticos y la estadística tradicional a la definición de mapas móviles que viabilizan la relación de las organizaciones del territorio. ¿Cómo elaborar mapas socioambientales de manera participativa? Se debe considerar 10 pasos importantes: proponer la importancia de la metodología en la asamblea comunitaria, delimitar con la comunidad el territorio a mapear, definir estos elementos de interés, establecer los objetos de mapeo, construir la metodología, trabajo de campo y construcción paralela en los primeros borradores, construcción de representaciones gráficas propias de la comunidad, construcción de base de datos paralelas, validación comunitaria y toma de decisiones. Estos puntos van más detallados en la documentación adjunta a la bibliografía. Entonces ahí podemos verificar cada uno de estos puntos y la importancia que estos tienen. ¿Qué nos permite la elaboración de estos mapas? 1. Conocer el territorio en el tiempo. Nos facilitan el análisis sobre estos procesos de cambio, de cómo afectan o benefician a un buen vivir de las colectividades o comunidades. Comprender la estructura socioeconómica y sus relaciones con la vida. Permiten asociar el tipo de actividades productivas, el uso del suelo de cada familia, la propiedad, la tierra, la equidad de género, la inquietud, la salud, la enfermedad, todo tipo de aspectos que salgan en la socialización de esta actividad. Visibilizar los procesos de discriminación social y ambiental. Los mapas nos permiten ver mejor las injusticias que se cometen contra la población y el medio ambiente. Nos permite tomar decisiones. El mapeo comunitario nos permite hacer visibles estas condiciones y que la población se dé cuenta de ellas, tome decisiones para transformar su realidad. Otra metodología es la cartografía de sueños o mapa de sueños. Para esta cartografía se siguen los pasos de sentirse como objeto de transformarse en sujetos de derecho. Es el paso de los sueños a la exigibilidad de los derechos. Se puede trabajar con subgrupos si se trata de grupos muy grandes. La propuesta es trabajar sobre el mapa comunitario e ir pintando los sueños, los deseos, que en base a estos construyamos el proyecto de la comunidad, es decir, lo que queremos. Una reflexión importante al trabajar estos mapas de sueños suele ser la materialización de los mapas de sueños a mapas de derechos no cumplidos.
el reconocimiento de que muchas veces lo considerado como sueño o favor no es sino que un derecho social. El mapa de sueños se borran los procesos destructivos y nocivos, se colorean los deseos y aparecen los procesos protectores de la comunidad, comadronas, parteras, medicina tradicional, normalmente todos aquellos elementos que contribuyen al tejido social y las relaciones de protección. Este mapa de sueños nos permite realizar planificaciones de sostenibilidad en los diferentes proyectos una vez realizados los diagnósticos. Otra metodología utilizada es la línea de tiempo comunitario. Esta metodología comúnmente se la aplica para la liberación de terrenos, ¿no? Donde hacemos énfasis en lo pasado, lo presente y lo futuro. En lo pasado siempre van a analizarse preguntas que cómo era la comunidad de 10 hace 5 años, qué problemas tenía, qué fortalezas tenía, qué rechazamos y por qué cuando llegaron proyectos. El presente, cuál es la realidad actual, qué problema tenemos, qué fortalezas tenemos. En el futuro, cómo nos gustaría que esté nuestra comunidad, qué soñamos, qué cosas podemos cambiar, qué necesitamos para ello. Aquí mostramos un gráfico donde podemos identificar la forma de elaboración de esta línea de tiempo comunitario. Otra metodología son las guías etnográficas de observación participante y entrevistas semiestructuradas. Lo que llamamos etnografía constituye sin lugar a duda a uno de los elementos más importantes para la comprensión del territorio. La meta fundamental de la etnografía es describir una realidad social en términos relevantes para los mismos participantes, a través de la observación directa, entrevistas, participaciones rituales y lectura de documentos. En la etnografía lo más importante es la observación del participante como método de investigación social. El etnógrafo debe participar de manera abierta o encubierta en la vida cotidiana de las personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que dice, preguntando cosas, o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar la luz. Esta última metodología que vamos mencionando es de fácil aplicación y muy fácil para los trabajos de asistencia técnica y desarrollo comunitario, considerando que este personal debe vivir en la comunidad para poder realizar sus actividades, ¿no? Como está expresado en los términos de referencia cuando uno hace un contrato con la entidad pública o privada. La observación del participante debe recoger buena información. Hay que ser sensibles frente a lo que nos rodea, tener capacidad de observar y no solo de medir la información cualitativa, sino también la cuantitativa. Debe observar procesos a nivel ambiental, niveles de exposición, nivel comunitario, nivel escolar, nivel familiar. En el nivel ambiental debe ser bien perceptivo con relación al aire, al suelo, la flora y la fauna, con relación a los niveles de exposición, a qué están expuestos la comunidad en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental y en el ámbito familiar. Con relación al nivel comunitario, debe ver cómo está estructurado, si existe violencia, migración, estructura productiva, estructura reproductiva, transporte, presencia de instituciones, organizaciones comunitarias, organizaciones de niñas y niños, costumbres, todo en el ámbito que se desarrolla la comunidad. Con relación al nivel escolar, podemos observar lo que es acceso escolar, permanencia, violencia, participación de las escuelas como un actor social. A nivel familiar, podemos ver el tema de viviendas, servicios básicos, composición. Estos niveles pueden ampliarse de acuerdo al tipo de proyecto y al tipo de diagnóstico participativo que se esté realizando. Para esto se pueden usar las entrevistas semiestructuradas, formato elaborado juntamente con los líderes comunitarios, profesores de la escuela, asistentes técnicos y otras personas que nos permitan elaborar un documento que nos pueda permitir obtener una buena información. Otra metodología importante
que nos va a servir mucho para hacer las labores de educación sanitaria son las metodologías para trabajar con niñas y niños. Considerando que los niños y las niñas y adolescentes son actores fundamentales en el proceso de diagnóstico comunitario, ellos y ellas deben participar activamente en la construcción de los mapas de las líneas del tiempo, los árboles y agendas. Tanto niñas como niños y adolescentes son quienes mejores conocen el territorio, las historias y los espacios comunitarios. Se debe tomar en cuenta primero el momento que se centra en la observación directa utilizando los mejores instrumentos de investigación. El segundo momento se centra en la construcción de preguntas. Un tercer momento se centra en la reflexión, el análisis de los hallazgos, la aplicación de las reflexiones o contextos más amplios, la generación de nuevas preguntas, de propuestas y recomendaciones. Otra metodología importante es la metodología participativa para comprender y definir los problemas de estudio. Antes de hablar de esta metodología hay que tener claro los siguientes criterios o alertas. Alerta 1. Lo común es sinónimo de la normalidad. Cuando una persona vive inmersa en la situación nociva sin conocer a otra diferente, la asume como una condición natural, sin importar la nocividad. Ejemplo, si el castigo físico es la manera en la que se lleva una formación en un hogar, niños y niñas entenderán que el castigo físico común es algo normal. Reducir el análisis de lo correcto o aceptable a lo frecuente o a lo practicado por la mayoría genera que las comunidades acepten pacíficamente procesos muy nocivos como la violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños, el alcoholismo, la pobreza, la discriminación, la carencia de servicios básicos como una condición normal de vida. En muchas ocasiones, la naturalización se combina con el humor y con el sarcasmo. Es muy frecuente mirar la construcción de apodos que se orientan a suavizar lo que genera sufrimiento y dolor. Así también reír de las carencias propias es un mecanismo muy frecuentemente utilizado. Alerta 2. Los hábitos no siempre son buenas prácticas. El mecanismo para visibilizar estos hábitos nocivos, problematizarlos y desnaturalizarlos es el mismo que el anterior. Debemos partir de cambiar la forma de pensar de ellos. Se puede utilizar información científica sobre la nocividad de las prácticas, inventariar los casos de problemas asociados a estos hábitos, cambiar las actitudes frente a las prácticas. Muchas veces en las comunidades las enfermedades y la muerte aparecen como procesos aislados, pero si se llevan a un sistema de monitoreo y registro, poco a poco se develará la relación entre estas prácticas y los problemas de salud. Estos conllevan a cambios de actitud, es decir, de los valores o de la predisposición a una determinada actuación. Cambiar las prácticas. Para ello se requiere la construcción conjunta de alternativas reales. No basta con llegar a un discurso de lo nocivo de los hábitos. Debemos mirar posibilidades aterrizadas en el propio contexto para hacer cosas diferentes. Una de las metodologías a aplicar es el árbol de sueños, miedos y compromisos. No es más que la construcción de agendas comunitarias participativas. Esta es una metodología que puede utilizarse como estrategia para pasar de lo real desconocido, miedos, a lo posible deseado, los sueños. Se recomienda a partir del nivel individual para llegar a lo colectivo. Una estrategia que puede utilizarse es partir de la entrega de libretas de sueños y miedos, solicitando a cada uno de los participantes registrar durante todo el día los miedos que tienen y los sueños que se desean. Se recomienda registrar todos, sin importar si parecen muy pequeños o muy tontos. También puede sugerirse este ejercicio a nivel familiar, registrando diferenciadamente los miedos de los niños, de los padres, de las madres y de los abuelos. Este tipo de metodología nos ayuda a poder elaborar un plan de sostenibilidad con relación a educación sanitaria. Es muy práctico para este tipo de actividades. Otra metodología a aplicar es la matriz FODA. ¿Por qué utilizar la matriz FODA en comunidades marginales? Porque nos permite romper los esquemas institucionales de planificación estratégica en comunidades con índices de alto analfabetismo, marginación y afectación por procesos contaminantes.
nos enseña a que la utilización de estrategias ampliamente participativas y significativas permite la construcción de insumos técnicos de planificación para asociaciones comunitarias. Utilizando los resultados de los árboles de sueños y miedos y compromisos, se sugiere la elaboración de una matriz FODA. De los miedos se derivan las debilidades y amenazas, de los sueños las fortalezas y oportunidades. Entonces, es muy práctico utilizar esta matriz para poder realizar planificaciones. Otra metodología es el diagrama en aleta de pez. Nos sirve para enfrentar los problemas seleccionados. Nuevamente organizamos grupos de trabajo, cada grupo tomará una problemática, se propone la utilización de la metodología del diagrama en aleta de pez para graficar las causas y efectos de cada una de las problemáticas. En la cabeza del pez se describirá el problema. El despliegue de las aletas y espinas permitirá que cada grupo exprese desde la complejidad cómo entiende la estructura del problema y las expresiones del mismo. Puede ser causas debajo y consecuencias sobre, mejor si están interconectadas. Al final deberán presentarse al colectivo, es decir, a la comunidad, una exposición que explique la comprensión que el grupo tiene de los problemas. Se puede sumar aportes y comentarios del grupo que enriquezcan el diagrama. Otra metodología participativa para comprender y definir los problemas de estudio están el árbol de compromisos y las agendas comunitarias. Los árboles de compromisos no son más que la construcción de árboles que constituyen una estrategia fundamental, puesto que permite articular el análisis de la causa y efecto de cada problema con los compromisos reales para ser superados. Esta metodología está explicada mejor en la bibliografía dejada en el presente tema. Otra es la agenda comunitaria. Las agendas comunitarias pueden considerarse como el resultado último de los espacios, talleres y metodologías participativas. Pueden construirse de diversas maneras. Si la comunidad prefiere, puede hacerlo una matriz de doble entrada en la que se definan cada compromiso, las actividades que se realizan durante el periodo y tiempo de cada uno de los actores. Estas agendas comunitarias son muy importantes, las cuales deben escribirse en el libro de la comunidad, en el acta, para tomarse en cuenta durante todos los procesos de ejecución del proyecto, porque esta documentación histórica puede servir para recordar los compromisos asumidos para determinadas actividades en un determinado tiempo y espacio. Entonces, es importante tenerlas bien registradas. Otras metodologías participativas son las de comprender la dinámica de los actores sociales. Ahí estamos con lo que es el sociograma para conocer y comprender los grupos de trabajo, el sociograma para las instituciones y el juego de roles a través del sociograma. El primero, que se refiere el sociograma para conocer y compartir los grupos de trabajo, es una técnica que permite comprender la estructura de los grupos sociales, las afinidades y asperezas, las relaciones cercanas y las problemáticas. Es una herramienta de diagnóstico orientada que puede ser útil para trabajar divisiones y dificultades en la estructura del grupo. Ahora, con relación a los sociodramas institucionales, es una misma técnica que la anterior, pero esto ya permite un poco describir la relación que tiene la comunidad con las diferentes instituciones. Juegos de roles, el otro que son juegos de roles de los sociodramas, esta es una estrategia que se utiliza para crear empatía cuando deseamos que alguien comprenda lo que íntimamente posible, una conducta o situación que le pide que se ponga en el lugar de quien la vivió y en realidad, o sea, nos permite crear empatía dentro de la comunidad. Otras metodologías para comprender la dinámica de los actores es utilizar el humor. El humor constituye sin lugar a duda uno de los mecanismos más utilizados para suavizar y procesar la problemática. Realizar un ejemplo puede ser realizar un listado de apodos que permite comprender las relaciones entre los miembros de un grupo colectivo, la empatía que existe entre ellos, el estatus que cada uno tiene dentro de la organización, sus fortalezas y debilidades. Otra metodología, esta metodología se utiliza un poco ya cuando ya estamos en proceso de hacer los últimos pasos, que son las estrategias creativas de evaluación. Existen muchas estrategias que pueden utilizarse para realizar la evaluación final de un taller.
Se puede motivar a la expresión de libre aprendizaje, de impresiones, se puede utilizar proyecciones en dibujos, o sea, se puede utilizar muchas metodologías para poder llegar a este último punto. Una última metodología es el análisis de acciones. Con todas las metodologías mencionadas, si bien son diferentes metodologías, siempre una apoya a la otra para lograr el objetivo. Entonces, decimos que con las anteriores ya mencionadas, se consigue que la colectividad se sienta como sujeto de transformación y que las personas se consideren actores de una propia historia y no objetos del estudio. El objeto es ese, hacer que las personas se sientan como personas con derecho y reclamen. Esta última metodología se basa en acciones que pueden hacerse bajo techo. Por ejemplo, la firma de acuerdos, asambleas, cartas, programas de radio, comunicados, convenciones, entrevistas, declaraciones, planes de trabajo, legalización de organizaciones, de proyectos y otros. Son acciones legales que sirven para fortalecer a las organizaciones, para consolidarse internamente y tener una identidad, así como la elaboración de propuestas y control social. En este tipo de metodología podemos mencionar que existe otras tres más, que es la movilización de masas en la calle, que es más metodología que no las vamos a hablar mucho porque no infiere mucho en las actividades que realizamos, ¿no? Porque no vamos a motivar que salgan a marchas las personas, ¿no? También la agitación y propuesta, que es otra metodología que es más de desobediencia civil, y las acciones de fuerza y violencia armada. O sea, estas metodologías más son aplicadas por gobiernos, ¿no? Para un poco reprimir cuando existen convulsiones sociales. Todas las metodologías realizadas, explicadas anteriormente, nos lleva a tener información para poder elaborar un plan de desarrollo comunitario y asistencia técnica. ¿Qué es un plan de desarrollo comunitario y asistencia técnica? Son instrumentos producto del entendimiento de que el desarrollo se basa en la ampliación de capacidades, apoyándose en la planeación coordinada de los esfuerzos para lograrlo, donde participen activamente en el proceso todos los actores que de alguna forma son directa e indirectamente beneficiarios, ¿no? Ahora, estos planes de desarrollo comunitario deben tener de manera ordenada y coherente los siguientes puntos. Deben tener un objetivo, una meta, estrategias específicas, directrices, tácticas en tiempo y espacio, recursos humanos y económicos, responsabilidades, procedimientos y formas de evaluación periódica. Todo este plan de desarrollo comunitario se forma a partir de tener la información dentro de las diferentes metodologías participativas aplicadas, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Porque entendamos que el desarrollo comunitario y la asistencia técnica integral no son específicos del sector saneamiento básico y del sector riegos. Es un proceso que se aplica a todo tipo de proyectos, programas y actividades. Entendamos también que el desarrollo comunitario y asistencia técnica se aplica también para la elaboración de POAs, PDTIs y planes quinquenales, ¿no? Entonces, es muy importante que toda la documentación, información recopilada durante el proceso de diagnóstico debe ser considerada para la elaboración de estos planes de desarrollo comunitario. A modo de un poco explicar, comúnmente los planes se dividen en plan de implementación social, plan de comunicación y plan de sostenibilidad. El plan de implementación social, se le aplica durante el proceso de inversión y posinversión. Ahora, el plan de comunicación es un documento que se puede aplicar durante todo el proceso de ejecución del proyecto, ¿no? Este documento contempla en forma ordenada y coherente los objetivos, las acciones comunicacionales, los medios, los recursos diferenciados por público, metas cuyos contenidos deben ser formulados en enfoque de género, generacional, interculturalidad, de acuerdo a como la actual normativa establece, ¿no? También tenemos el plan de sostenibilidad. Este documento está formulado por el equipo técnico social y la comunidad en la fase de postinversión.
después de haber ejecutado las acciones del plan de implementación social y cuando el proyecto inicie su funcionamiento. Este plan debe ser implementado en la fase, como ya mencionamos, de postproyecto. Contempla en su forma ordenada y coherente los siguientes contenidos. Debe tener un contenido técnico, un contenido económico, un contenido social con enfoque de género y un contenido ambiental que permita la sostenibilidad del proyecto implementado. Comúnmente estos planes son más aplicados como en el sector saneamiento básico, ¿no? Cuando hablamos de participación comunitaria y metodologías, no debemos olvidarnos de un tema muy importante que es el control social. Esta se puede definir como un derecho constitucional, condición y fundamento de la democracia de carácter participativo y exige que se ejerza de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes para el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, la construcción colectiva de leyes y la supervisión y evaluación de la ejecución de los recursos fiscales en la gestión estatal con el único fin autorregular el orden social. Ahora, ¿qué conlleva el control social? Permite fortalecer la participación y control social para velar la adecuada provisión y calidad de los servicios, incluso cuando estos sean prestados por entidades mixtas, cooperativas o comunidades. O sea, es amplio, ¿no? Que nos permite esto, está amparado en la Constitución. Nos permite consolidar la participación y control social en los procesos de planificación. Nos permite transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos en el Estado. La instancia de participación y control social de los proyectos. Se refiere a que se cuenta con varios instrumentos y mecanismos que permiten el encuentro de los responsables de la ejecución del proyecto con la población. Entre ellos podemos señalar la audiencia pública, visitas técnicas sociales in situ, gestión de reclamos, libros comunales. Estos son instrumentos que podemos utilizar para poder realizar un control social. Cabe aclarar que toda esta documentación es legalmente utilizada porque nos encontramos amparados dentro de la Constitución Política del Estado, o sea, donde todo ciudadano tiene derecho a realizar un control social a las actividades público-privadas en beneficio de ellos mismos, ¿no? Para concluir este tema, se van a adjuntar bibliografías que les permitan ampliar un poco el tema de lo que se refiere a las metodologías de participación comunitaria y la planificación, una vez que se tenga toda la información de la comunidad, considerando que los estudiantes participantes de este módulo ya tienen el grado de formación que les permite elaborar y formular planes sostenibles en sus diferentes áreas.